Gracias amigos por sintonizar una vez más su programa de salud, Los Investigadores Médicos, que cada fin de semana trae a ustedes consejos de voz de los expertos. Y en esta ocasión a mí me complace verdaderamente darle la bienvenida a la doctora Yohari Sandino. Ella es especialista en cirugía. ¿No es así? ¿No es así? Así ¿O lo dije mal, doctora, por favor? No, estamos bien. Cirugía general, estamos bien, perfecto. Muy bien, gracias. A veces nos cuesta a nosotros, los simples mortales, mencionar este tipo de especialidades, pero de eso se trata. Yo voy a ser su traductor en este momento para los que no sabemos mucho de medicina, para que ustedes allá en casita vayan tomando esos consejos y vayan prestándole atención sobre todo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la insuficiencia venosa, los desenlaces que pueden tener, las complicaciones que pueden presentar de no tomar acción a tiempo, pero sobre todo de algo muy importante, el tratamiento también, el tratamiento no convencional, que es una muy buena alternativa. Así que bienvenida, doctora. Muchas gracias, Eder. Un gusto, un placer enorme el estar aquí con ustedes hablando acerca de la insuficiencia venosa, algo que para muchos es un problema de diario. Y aunque no lo tengan presente, no lo vean a simple vista, como normalmente lo reconoce la gente, las grandes venas, sí lo podemos presentar y es algo que tenemos que aprender a conocer, a verlo y poder llegar a evitar las grandes complicaciones que incluso puede llevar hasta la muerte. Doctora Yohari, hace aproximadamente unos 5 años alguien hizo una mención que a mí me alarmó y yo le pido a usted que preste mucha atención. El simple hecho de ser mujer ya es un factor determinante o preponderante, mejor dicho, o de riesgo de tener insuficiencia venosa. Así es. Lamentablemente, yo le digo a mis pacientes femeninas, ¿verdad? Las mujeres, que para variar somos los más complejos. Es solo el hecho de ser mujeres ya nos predispone. Embarazos, estrógenos, todo eso nos lleva a una alteración de todo lo que es nuestro sistema, las contracciones venosas, la flacidez misma de las venas y pues ahí es donde llevamos a que la insuficiencia venosa, las grandes venas, las grandes arañas, la veamos más en las mujeres que en ustedes los varones. Bueno, y yo quiero decirle algo a usted, amigo televidente. Yo sé que la mujer es la que más atención le presta a esto porque además del tema estético, pues le prestan atención en salud, pero la insuficiencia venosa y todos los problemas del aparato circulatorio no son solo de mujeres, así que no nos confiemos, hombres, a poner atención a este tema también, porque también hay factores de riesgo que pueden predisponer al hombre a también desarrollar algún tipo de insuficiencia venosa. Hablemos ahora de eso. ¿Cuáles son los más frecuentes? Pues en general podemos decir tanto mujeres como varones, pero que lo vemos más, el peso, el tipo de ropa, el tipo de zapato que utilizamos o incluso el tipo de trabajo que los hombres que están más predispuestos a las actividades físicas pesadas, albañilería o maquinaria pesada, que son los que más predisponen, hacen una mayor sobrecarga hacia tu sistema circulatorio, principalmente en los miembros inferiores. Ahí también la presencia del varicocele o enfermedades hemorroidales que también suceden en varones y mujeres por igual. Entonces, y el problema es que los hombres, el problema es que los hombres no le prestamos justamente atención. Bueno, ya les dijimos factores de riesgo, ya les dijimos el hecho de ser hombres o mujeres no quiere decir que solo las mujeres o que solo los hombres van a padecer. En palabras que la gente nos pueda entender, ¿cuál es la insuficiencia venosa para que puedan prestar atención? Insuficiencia venosa, en palabras sencillas la podemos describir como una puerta floja, por así decirlo, o una ventana que permite la entrada y salida de la sangre. Normalmente la sangre en las personas sin insuficiencia venosa tiene su trayecto circulatorio normal, como un río, fluye tranquilo. En la insuficiencia venosa, ese río regresa. Entonces se acumula. Es como si infláramos un globo con agua y lo ponemos en vertical. Todo el agua se queda en la parte de abajo y arriba estamos delgaditos. Entonces todo eso se acumula, se estira y igual que con los globos, con los chimbombas, eso ya no regresa a su tamaño normal. Entonces ya está todo estirado. Ya queda estirado, ya la vena pierde toda su fuerza, toda su potencia y ya no regresa la sangre a su trayecto normal. Se acumula y de ahí ya viene toda la sintomatología que vamos a presentar después. Entonces, todo eso ya vamos de... Ok, dicho esto, doctora, yo le quiero pedir a usted, porque hoy se trata de que hablemos con el televidente. Vamos a estar hablando directamente con usted, así que vaya tomando nota.
Ya hablamos del tema de ser hombre, ser mujer, la predisponencia que puede tener, pero algunos factores de riesgo que puedan desencadenar o hasta dónde puede ser normal que las venas empiecen a notarse. ¿En dónde un hombre o una mujer tiene que decir, bueno, puede ser que ya tenga insuficiencia venosa? Principalmente con los síntomas. Ajá. Porque podemos decir el tipo de piel, si en las personas más claritas se nota más, a diferencia de las personas que somos un tonito más oscuro, no se nota precisamente porque la vena se ve de un color azulado. Sin embargo, cuando ya tenemos síntomas, aunque no veamos ninguna vena marcada o no se vean las arañitas, que es la que nosotros las mujeres estamos más pegadas a las arañitas, aunque tengamos los síntomas, no necesariamente quiere decir que no tengamos insuficiencia venosa. Ya, los síntomas, aunque no lo veamos en físico, ya ahí ya tenemos insuficiencia venosa. Pero ¿cuáles son esos síntomas que nosotros tenemos que tener en cuenta? Tenemos la hinchazón de los pies, ya los zapatos a mitad del día, a mitad de la tarde, en la noche ya no nos quedan bien socados, independientemente varón o mujer. Ya tenemos esa sensación de pesadez, que sentimos las piernas calientes al final del día. Esto es un síntoma que es progresivo al final del transcurso del día. Y lo otro, pues ya evidentemente cuando ya vamos a sentir o ya vamos a ver toditas las venas bien marcadas. Y cuando ponemos los pies para arriba sentimos riquísimo porque ya el río vuelve a fluir nuevamente. Entonces eso ya se reincorpora el sistema circulatorio. Me encanta, doctora Johari, cómo lo explica porque es tan práctico de poderlo entender. Ahora bien, le digo algo, como usted dice, los síntomas son hinchazón, ardor, en algún momento podría ser incluso picazón, malestar. Sí. Pero quiere decir que si no, nosotros empezamos a ver o a sentir estos padecimientos o estas señales, por decirlo de alguna forma, y no las vemos físicamente, es porque viene de adentro hacia afuera. ¿Qué está pasando en las venas, doctora? ¿Qué pasa? Lo que sucede es que nosotros tenemos diferentes sistemas de conexión, de irrigación, de drenaje más bien, porque las venas drenan todo lo que es la sangre. Tenemos 4. El profundo, el superficial, que son los más conocidos, el comunicante, que habla entre ellos dos, y que habla entre ellos, el comunicante solo con profundo o solo con superficial, y el perforante, que comunica el superficial con el profundo. ¿Qué quiere decir? Que aunque tengamos los síntomas y no veamos las venas, quiere decir que nuestra mayor afección está a nivel profundo. Cuando ya vemos las venitas marcadas es cuando tenemos mayor afectación del sistema superficial, que ahí es cuando nosotros podemos hacer o valorar procedimientos como tales, escleroterapia, el tratamiento farmacológico como tal, y con los síntomas cualquiera de los dos sistemas, tenés que tener en cuenta que tenemos bajar de peso, el tipo de ropa, estilo de vida que tenemos que llevar más saludables, más actividad física. Tenemos que ya, como decimos aquí, poner la barba en remojo y empezar a modificar cosas. Estilos de vida, por ejemplo, ¿la alimentación y el deporte tienen algo que ver con este tema, doctora? El tipo de comida como tal, directamente no. Pero, ¿qué pasa? Las personas en la actualidad, nosotros comemos más comida rápida, comida chatarra, que son más procesados, más sal, mucho más de cosas que antes no teníamos. Entonces tenemos ya una mala nutrición. La mala nutrición te lleva a la obesidad a afectación de las articulaciones, a más sistema, más grasa, más peso, más a lo que esa vena tiene que llegar a drenar y ya no se da abasto. Entonces ya es sobrecarga. En actividad física, entre mejor peso tengas, mejor va a ser tu sistema circulatorio, porque tu corazón se va adaptando a qué tanto trabajo vamos a tener. Entonces, mayor bombeo, mejor circulación y mejor drenaje de tu sistema venoso. Con menor peso, obviamente, tenés menor área a la que abarcar. Y con el tipo de ropa sí nos afecta. Ahí sí tenemos que modificar, no podemos andar, que a nosotros las mujeres nos gusta andar socaditos, la cintura. Eso sí tenemos que modificarlo, especialmente en esa parte de las faldas, pantalones, que nos gusta andar ajustado. Eso sí hay que aflojarlo porque nos aumenta la presión del estómago, aumentando la presión de la parte inferior de los miembros, pues aumentando la insuficiencia. Fantástico, me encanta cómo lo ha explicado. Gracias por aterrizarlo de esa forma porque nos permite que nuestros televidentes presten atención a lo que no deben hacer para evitar
sufrir insuficiencia venosa. Pero de eso vamos a seguir hablando en el siguiente bloque. Usted siga con nosotros en Los Investigadores Médicos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Bienvenidos de vuelta a Los Investigadores Médicos. Yo estoy con la doctora Yohari Sandino y estamos hablando hoy de insuficiencia venosa. Pero antes, quiero recordarles nuestras redes sociales. Nos encuentran como @Pharmalab. Y si le interesa este tema y quiere volver a ver el programa, o a lo mejor y se perdió el programa el fin de semana pasado, recuerde que lo encuentra en nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como Los Investigadores Médicos Nicaragua y ahí está la selección de videos que tenemos listos para todos ustedes. Hablábamos de estilos de vida modificables. Y yo quiero aprovechar, si usted me da la oportunidad, de mencionarle a los televidentes qué es lo que pasa con una persona que no hace ejercicio. En programas anteriores, dicho sea de paso, hemos mencionado el tema del retorno venoso. ¿Qué pasa? Con el aparato circulatorio pues está el corazón que nos ayuda a bombear la sangre y fluye a través de las arterias. Tiene esa presión que el corazón ejerce y que ayuda a irrigar a todo el organismo. Pero cuando llega a las extremidades inferiores, no hay otro corazón allá abajo que haga que la sangre bombee. Por eso, hacer ejercicio, tener un buen tono muscular en la parte inferior, en las extremidades inferiores, ayuda a que ese retorno venoso se vaya dando de forma natural. Pero si nosotros somos gente sedentaria, no se va a dar. Entonces, lo que ocurre con las venas es que ese tono que tienen de ejercer presión hacia arriba se va perdiendo y las válvulas se van separando cada vez más. Entonces no hay forma que ese retorno se dé como debe hacerse. No hay una buena reoxigenación de la sangre y estamos empezando a tener problemas bien complicados. Por eso no es sencillo hablar de este tema. Por eso es que usted tiene que prestar atención y visitarla a usted en su clínica si se siente identificado o visitar a su médico de confianza. Doctora, hablemos ahora de los casos que usted ha visto en clínicas. ¿Podemos mencionar, por favor, algunos casos para que la gente los pueda tener en cuenta también y conocerlos? Claro que sí, pues varios casos, ni como seleccionarte algunos en específico, pues decirte, esta semana miré a una paciente de, será 50 y algo años de edad, en específico una señora en la cual sí tiene datos de una insuficiencia venosa vista, la ha visto, y los síntomas, eso se lo ha visto de un año para acá, y los síntomas llevan más de 4 años, y se lo ha dejado pasar, porque al inicio ella refería, no presentaba mayor problema, ya se sentaba, y ya pasaba la sintomatología. Sin embargo, ya vamos presentando más lo que la gente o las mujeres llamamos más la parte de las arañitas, que son las que estéticamente hablando nos molesta más. Pero ¿y los síntomas dónde los dejamos? ¿Por qué? Como mencionabas anteriormente, después vienen las complicaciones, que ahí caemos a otros tipos de pacientes, las úlceras venosas. ¿Ya? Esa sangre no oxigenada, como ya muy bien dijimos, recargada de toxinas, porque está estancada, por así decirlo. Entonces, ya la piel de esta área de los miembros inferiores, que precisamente esta parte interna, ya vemos que se va poniendo más oscurita, se pone más acartonada, más inflamada y de repente que, le picó o un zancudo, más acá en Nicaragua que tenemos bastante, se rasca y ya viene. La lesión empieza con un rayoncito y ya vemos que a los meses ya tenemos una úlcera venosa, se infecta. Y ya cuando no se ha prestado la atención o no se ha cuidado adecuadamente, viene la amputación. ¿Cuál fue el tratamiento que tuvo con esta paciente? En estos casos, la paciente de manera inicial, ¿verdad? Hablando de insuficiencia venosa como tal, damos diosmina con espiridina. En el caso de Pharmalab, Venum, que la tenemos acá presente, ¿verdad? Damos el tratamiento de Venum inicial, una tableta por la mañana, una tableta por la noche, para que estos síntomas vayan mejorando, pero tampoco no todos los medicamentos son mágicos. Claro. Ningún medicamento es mágico. Tenemos que poner de nuestra parte. Ahí los factores modificables y otras medidas que podemos tomar en cuenta. Aflojarnos un poco más la ropa, como ya habíamos mencionado anteriormente, pero sobre todo ayudar a esas venas a comprimir.
¿Cómo lo hacemos? Con el uso de medidas compresivas, que en la actualidad pues son mayor a libre demanda, son de mayor accesibilidad y las podemos utilizar. Tenemos que utilizarla. Nosotros, ¿qué pasamos? En mi caso personal, siendo médico o cirujano, o paso sentada o paso de pie. Son dos factores agravantes que no habíamos mencionado que tenemos que tomar en cuenta. El simple hecho de estar estático ya nos molesta. Ya vamos haciendo un factor predisponente para la insuficiencia venosa. Yo solo quiero acotar, estático en los dos sentidos o en tres sentidos. No solamente estar tanto tiempo sentado como estamos nosotros acá, sino mucho tiempo de pie también en una sola posición. Y no confundir que el ejercicio es hacer actividad física durante 5, 10, 15 o 30 minutos, confundirlo con ir a la tienda. Claro, en algo ayuda, pero no es eso lo que la doctora está diciéndonos. Doctora, nos hablaba también de algunos otros casos, siempre de insuficiencia venosa, pero que son más tabús todavía. Más tabús, podemos decirlo así como la enfermedad hemorroidal. Tenemos uno de esos casos. ¿Qué sucede con los pacientes con enfermedad hemorroidal? Precisamente por el área en la que estamos ubicados o está ubicado eso, nadie quiere pasar consulta o no hasta que realmente ya están muy complejos y ya o la hemorroides se trombosó o ya hizo un absceso secundario a la trombosis hemorroidal y ya vamos más complejos, ¿verdad? Mucho, incluso cayendo hasta la incontinencia cuando ya no podemos manejar adecuadamente esto. Igual, damos el tratamiento de manera convencional inicial si acudimos en tiempo. Si no, ahí caemos a las consecuencias. ¿Qué podemos hacer en estos casos? De la parte de la enfermedad hemorroidal, igual, damos tratamiento farmacológico y medidas no farmacológicas. Tipos de asiento, utilizar algunas almohadas en específicas, que son las donitas, y igual, siempre el uso de medidas compresivas, que aunque no crean, sí estamos relacionados. Al final de cuentas, eso es un sistema venoso. Todo el sistema circulatorio está conectado. Arterias, aunque sea una parte de nuestro cuerpo, venas también es otra parte, pero ¿dónde se conectan? En corazones. Corazón, pulmón, donde más tenemos las conexiones en riñón, en todos nuestros órganos de nuestro cuerpo tenemos una conexión arteriovenosa, ya sea grande como en el corazón o microvascular como en el caso de los miembros inferiores. Ahí la parte de las insuficiencias venosas con úlceras, y si lo asociamos a un paciente que tiene afectación arterial, como en el caso de los pacientes diabéticos, vamos de mal en peor. Y allí iba justamente mi siguiente pregunta. ¿Qué pasa con un paciente que ya tiene la salud comprometida, tiene comorbilidad, en este caso es diabético, se complica más, ¿no es así? Son más frecuentes las complicaciones, tienen mayor riesgo de que una infección que puede en un paciente no diabético pasar meses solo con un tratamiento tomado de antibiótico y las curas básicas, pues decirlo, mantenerlo controlado, el paciente diabético no tiene el mismo sistema inmunológico. Llámese diabetes, llámese cáncer, hepatopatía, enfermedades renales, no es el mismo sistema inmunológico. Está comprometido. Estamos totalmente comprometidos, entonces a eso tenemos que ser más agresivos en esas partes. Tenemos que ser más frecuentes en la parte de las curas y ayudarle tanto al sistema venoso como al sistema arterial y a su sistema inmunológico. Ya apoyarnos ya sea en la parte venosa, nos apoyamos con Venus, en la parte inmunológica nos apoyamos con Lintox. Entonces tenemos varias cosas. La parte metabólica, diabetes, tenemos Diabesol. No es un solo medicamento. Sí, vino conmigo, yo soy cirujana, vamos a ver la insuficiencia venosa, sí, pero la insuficiencia venosa solo la veo yo. ¿Qué pasa con la diabetes? Hay que tener un equipo. No podemos dejarlo de lado. Para poder evitar complicaciones, tenemos que ser un equipo multidisciplinario. Tenemos que trabajar en conjunto. Si no tienes a alguien allá a la par, pues revisamos, se ve, mire, vamos a hacer modificamos este tratamiento, a que estemos controlados inmunológicamente hablando, metabólicamente hablando y circulatoriamente hablando. No es algo que sea solo simple, por así decirlo. Ya, hay que condimentar las cosas. Hay que trabajar en conjunto y esa parte me encantó. Con esa parte cerramos este bloque. No sin antes invitarles a que no se despegue de su televisor porque en el siguiente bloque se incorpora con nosotros la doctora Miranda para hablar por qué Venum, Lintox, Diabesol son tan efectivos en el tratamiento paliativo, pero principalmente en conjunto. Siga con nosotros en Los Investigadores Médicos.
Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Eso que usted conoce como insuficiencia venosa, como arañitas, como varices, y no le presta atención, tiene desenlaces bastante complicados. Por eso hoy en el programa de los investigadores médicos estamos hablando sobre la insuficiencia venosa y los factores de riesgo, factores modificables, consecuencias, pero principalmente hablamos del tratamiento. Y en este bloque ya está con nosotros la doctora Gabriela Miranda. Ella es médico y cirujano, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala y es magíster en medicina ortomolecular por la Universidad de Cambridge. Doctora, bienvenida. Gracias, gracias. Pues encantada de estar acá con todos ustedes. ¿Y cuántos nos sentimos identificados con este tema? ¿Quién no padece de insuficiencia venosa ahora? Y sin darse cuenta, que eso es lo más complicado, o se dan cuenta y no hacen nada, que eso es todavía peor. Doctora, por favor, si nos puede comentar con el paciente que nos mencionaba con problemas de hemorroides, ¿cuál fue el tratamiento que utilizó con él? Con él iniciamos un tratamiento, aparte de las medidas no farmacológicas que ya hemos hablado, ¿verdad? De ellas, también se le tiene que dar un apoyo farmacológico porque ya esas venas ya no están 100%. Ya hay que darle un apoyo, hay que darle un soporte. Y con eso tenemos el uso de Venom, diosmina con espiridina, en el cual damos la dosis máxima, una tableta cada 8 horas al inicio, en las primeras 7 días, y posteriormente vamos disminuyendo dosis porque tampoco hay que sobrecargar, ¿verdad? Entonces, aparte de que no sobrecargar, ya vamos con su efecto, que ya la otra pues ya nos habla más de esos detalles. Vamos modificando dosis y también la parte del medicamento para dolor, ¿no? Doctora, ¿por qué elegir Venom? En mi caso en particular, ya lo he utilizado no específicamente en enfermedad hemorroidal, sino como insuficiencia venosa. Podrán ser 30 y pico años de edad, pero sí tenemos insuficiencia venosa. Somos parte del personal médico, pasamos de pie el internado, el preinternado, medicina, cirugía. Entonces, nos ha dado crisis de insuficiencia venosa, sí. Y en lo particular, en lo personal, yo medicamento que indico es porque en algún punto yo lo he utilizado o lo he utilizado con algún familiar y hemos visto su efectividad en comparación con otros. Fantástico, y me encanta que lo responda de esta manera porque la diferencia que existe entre Venom y los tratamientos de diosmina esperidina tradicionales es que nosotros incorporamos punicalagina y ácido ascórbico, vitamina C. Doctora, por favor, explíquenos qué es la punicalagina y qué acción tiene la vitamina C también en el cuidado del endotelio. Claro que sí, la punicalagina es un polifenol. Este polifenol es estudiado más que todo en países orientales, en Asia principalmente, y pues nos dan todos estos estudios que ellos hacen con los beneficios que tiene a nivel de la pared de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Mejora la producción de óxido nítrico. Este es un, vamos a decirlo así, elemento fundamental de nuestros vasitos sanguíneos porque permite la contracción vascular. Entonces, al mejorar la contracción de nuestras venas, pues mejoramos este retorno venoso que es necesario de nuestros miembros inferiores hacia el corazón. Y lo hemos platicado en otras ocasiones. Quien envía la sangre hacia todo nuestro cuerpo, sangre oxigenada, es el corazón. Pero ¿quién regresa la sangre hacia el corazón? Bueno, los músculos, en el caso de los miembros inferiores, los músculos de las pantorrillas, los gemelos de las pantorrillas o camote, como le decimos en Guatemala nosotros. Entonces, estos músculos hacen esa presión, pero es importante la contracción que van a tener estos vasitos sanguíneos, y así que es muy importante el óxido nítrico en esta contracción. Eso es básicamente la punicalagina, y además de eso agregamos ácido ascórbico. El ácido ascórbico favorece la forma y vamos a ver las paredes vasculares como las paredes de nuestra casa, ¿verdad? Si la pared está rasgadita, se ve mal.
se agrietan, se cuela el agua, en algunos casos se forman, etcétera, etcétera, se acumula polvo. Y en esas fisuras, pues algo parecido es en las paredes de nuestros vasos sanguíneos. Se forman esas fisuritas y esas fisuritas pues van acumulando grasa, por así decirlo, ¿verdad? Y entonces se va formando la placa de heteromatosa de estas paredes. Entonces, mientras más fisuras tenemos, más plaquita. ¿Qué hace la vitamina C en este caso? Permite un colágeno de buena calidad, lo cual va a tener estas paredes repelladas, ¿verdad? Va a tener estas paredes lisas, sin oportunidad de acumulación de estas placas ateromatosas. Doctora, una vida sedentaria, una vida con desorden alimenticio, con ingesta calórica muy alta, con el uso de aceites, aceites vegetales, mejor dicho, ¿tenemos también ahí factores de riesgo? Por supuesto, siempre tenemos factores de riesgo, aunque recordemos que no son las grasas precisamente lo que va a favorecer esta acumulación de estas plaquitas en nuestros vasos sanguíneos. Realmente es la cantidad de carbohidratos que vamos a consumir en nuestra dieta. Carbohidratos como cuáles, como el pan, las tortillas, el arroz, este tipo de carbohidratos que consumimos en nuestra dieta en abundancia. También el sedentarismo. Y como bien lo mencionaba la doctora hace un minuto, todos hemos tenido trabajos en los cuales pasamos largas jornadas de pie sin movilizar los músculos, es decir, sin hacer esta contracción que se necesita. Pero esto no es solo a nivel de nuestros miembros inferiores, es a nivel de todo el cuerpo. Entonces, el sedentarismo también favorece la acumulación de este tipo de placas. Doctora, una pregunta más, solo con la intención de aclarar esto a nuestros televidentes. ¿El problema venoso en este caso se queda solo ahí, en hemorroides, amputación, que podría ser el caso? ¿Puede dar problemas microvasculares? ¿Puede afectar el cerebro en algún momento, la mala circulación de la sangre? ¿Puede? Sí, como circulación en general, sí estamos hablando. Lo que pasa es que, como mencionábamos desde un inicio, estamos más enfocados a lo que vemos y realmente no vemos la parte microvascular. Una insuficiencia venosa, si bien es cierto, iniciamos en la parte de miembros inferiores, la vemos como las arañitas, vemos las telangiectasias, vemos las venas grandes, vemos una úlcera, pero ¿qué pasa con nuestra microcirculación? Esa parte no la vemos. Incluso podemos abrir la piel, no la vamos a ver a simple vista. Es algo que es de microscopio, es algo que ya es más pequeño, valga la redundancia, pero sí también tenemos cierto grado de afectación. Y es ahí donde, pues... Y le hago esta pregunta justamente para dar pauta a la doctora Miranda, porque usted mencionaba también las complicaciones que pueden darse con un paciente con la salud comprometida, un paciente diabético. Por supuesto, recordemos que entonces acá el paciente se ve afectado no solo a nivel de miembros inferiores con las venas varicosas como las conocemos, como con las telangiectasias, sino que también pues hay problema a nivel cardiovascular, ¿verdad? Y también a nivel de nuestro sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque todo nuestro organismo está irrigado, todo está conectado a través de estos vasitos sanguíneos de múltiples tamaños con los vasitos sanguíneos en nuestro cuerpo son como carreteras que van a llevar nutrientes, que van a llevar oxígeno a todo nuestro organismo. Y si esas carreteras están sucias, por así decirlo, entonces no va a llegar ese nutriente, ese oxígeno que se necesita. Corremos riesgo de padecer un infarto, un evento cerebrovascular, un derrame cerebral, como se le llama comúnmente. Entonces, nuestro sistema circulatorio es de suma importancia, no solo en nuestros miembros inferiores, sino que al final en todo nuestro organismo. Pues propicié la pregunta para que fueran ustedes dos quien se lo dijera a los televidentes hoy y que le presten atención, que lo que hoy empieza como un hormigueo, como una pesadez, como un ardor, puede tener un desencadenante bastante complicado. Yo quiero agradecerles, doctora, por estar con nosotros en Los Investigadores Médicos, doctora, también a usted por siempre estar sábado a sábado en este que es su programa, pero principalmente a usted
que todos los sábados a las 12 del mediodía enciende su televisor para sintonizar Los Investigadores Médicos. Nos vemos el próximo sábado.